Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana 29 de noviembre, ya casi en diciembre, para compartir una vez más la palabra del Señor. Y muchas veces cuando viajo a los Estados Unidos o a Centroamérica y al presentar mi pasaporte canadiense, rápidamente los oficiales de inmigración no me preguntan quién soy, porque obviamente ya lo saben, pero sí me preguntan, ¿usted qué hace o a qué se dedica? Tal vez la razón es por la que mi pasaporte dice que nací en Bogotá, Colombia, y es uno de los estigmas con los que tenemos que lidiar los colombianos cada vez que viajamos. Cuando respondo que soy pastor, en la mayoría de los casos, su actitud seria cambia por una más amable. Y por un momento parece que lo más importante no es quién soy yo, sino que lo que me define como persona es lo que hago. Y esto me hace pensar que un día tendremos que responder a la pregunta, ¿tú quién eres? Delante de una autoridad más grande que la terrenal. Pero poco a poco he notado que esto no solo me pasa a mí, ni tampoco solamente en los aeropuertos. Cuando alguien nos pregunta, ¿tú quién eres?, parece que el solo nombre no es suficiente. Hay que añadir otros detalles más. Lo que hacemos, en dónde vivimos, de quiénes somos familiares, a qué universidad fuimos, en qué empresa trabajamos y otros tantos detalles que le permitirán a la otra persona hacerse una mejor idea de quiénes en realidad somos. Y en mayor o menor medida se debe a lo que hacemos. Así que para identificarnos no basta con decir nuestro nombre, sino que es necesario hacer una descripción mucho más amplia, y de esto dependerá el trato que recibiremos. Entre más sofisticadas, importantes y renombradas sean esas descripciones que hagamos de nosotros, seremos admirados o respetados, pero en la mayoría de los casos es solamente una manera más de alardear o valorar a las personas por lo que hacen o tienen, y no por lo que en realidad son como personas. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que el hombre siempre ha buscado la manera de ganarse la admiración, el respeto y hasta la envidia de sus congéneres debido a su posición, tanto económica, social como religiosa. Por eso es que en los títulos, tanto ancestrales o aristocráticos, religiosos y académicos, han sido y seguirán siendo muy importantes para todos aquellos que buscan la admiración de los hombres. Y hasta cierto punto debemos aceptarlo como la realidad de la sociedad en que vivimos. No significa esto que los títulos, la posición social o la capacidad económica sean realmente lo que nos define como personas. A lo largo de los siglos, también dentro de la iglesia se ha ido desarrollando esta misma perspectiva. La persona es importante por el título religioso que ostenta. Y ante la pregunta, ¿tú quién eres?, la respuesta rápidamente es papa, obispo, apóstol, profeta, ungido, diácono, líder, y etcétera, etcétera, etcétera. Para de esta manera afirmar la posición de liderazgo, superioridad e importancia. Desafortunadamente muchos se dejan deslumbrar por esos títulos tan pomposos. Una prueba más que en esta sociedad insaciable por el prestigio, honor, posición y vanidad, aún en la iglesia también existe. El título define lo que una persona es. Un día, todos los hombres tendremos que responder delante de Dios a la pregunta, ¿tú quién eres? Y es esencial que todos estemos preparados para aquel día. En el pasaje de las Escrituras que veremos hoy, nos encontraremos con esta problemática que generó precisamente esa pregunta que le hicieran los líderes religiosos a Juan el Bautista. ¿Tú quién eres? Él no usó ninguna de las respuestas que nosotros solemos usar o utilizar en la sociedad o en la iglesia. Por eso es que lo invito a que en esta mañana abramos nuestras Biblias
en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y vamos a estar mirando y estudiando los versos desde el 19 al 28. Y veamos cómo con humildad y sencillez el Bautista respondió. Y lo bueno que fuera para nosotros como creyentes aprender de él. Por eso hoy veremos en esta narración, dos aspectos importantes que surgen de responder a la pregunta, ¿tú quién eres? Ante esa pregunta, Juan el Bautista afirmó dos cosas muy importantes, son las que vamos a mirar en el sermón de hoy. Yo soy una voz. Juan dijo lo que somos. Y la otra es, yo bautizo con agua, lo que hacemos. Esos dos elementos son los que nos definen. Así que vamos a ir al texto en esta mañana y lo invito a que desde el verso 19 empecemos a leer. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Así que examinemos primero la pregunta antes de encontrar las otras dos consecuencias de la respuesta a esta pregunta. La pregunta es, ¿tú quién eres? Y en estos versos encontramos al apóstol Juan dándonos un recuento de una conversación muy interesante e importante entre Juan el Bautista y una delegación de las autoridades religiosas que muy probablemente fueron enviadas por el Sanedrín. Hay varios elementos en este pasaje que hay que tener en cuenta para poder entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Por un lado, Juan el Bautista había logrado en poco tiempo gran notoriedad dentro del panorama religioso de Israel. Miles de personas le seguían. Y como lo mencionan otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, la gente lo tenía por profeta y por un mensajero de Dios. Y que tenía un poderoso mensaje de arrepentimiento para toda la nación. Igual que lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Eso por un lado. Por el otro lado, los religiosos, es decir, los sacerdotes y los levitas, se encontraban en estado de alerta. Debido a que, según las interpretaciones que ellos hacían, especialmente la profecía del libro de Daniel y lo que corresponde a las 70 semanas, ellos estaban convencidos que el tiempo se había cumplido y que el Mesías prometido estaba por aparecer. Además de las 70 semanas de Daniel, habían pasado ya o habían transcurrido 400 años del silencio de Dios, cuando a través del profeta Malaquías les anunció que antes de la venida del Mesías llegaría un enviado que anunciaría el camino. Entonces, ellos estaban uniendo esta información y por eso se acercaron a Juan y querían resolver este asunto. A ver, ¿quién era? Si él era el Mesías o si era el Elías prometido en Malaquías o anunciado en Malaquías o si era otro profeta más. Así que Juan el Bautista, mire esto, y aquí es donde empieza de alguna manera la aplicación para nosotros. Lo que les acabo de dar es contexto, pero para nosotros empieza la ilustración de la siguiente manera, o lo que es práctico de esta escritura para nosotros. Juan el Bautista asumió su papel con sencillez y humildad. A Juan el Bautista no se le subió el éxito a la cabeza, el hecho de que lo seguían miles de personas. Negó rotundamente que él fuera el Cristo, el Mesías. Quiero que tengan esta palabra clara, porque Cristo es Mesías o ungido. Tampoco aceptó ser Elías, ni siquiera el profeta. Y hay una gran diferencia con todos los que hoy se quieren llamar apóstoles y profetas. No olvidemos que Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías, y que seguramente entre aquella delegación se encontraban tanto levitas como sacerdotes que lo conocían y sabían que Juan el Bautista había sido un milagro. Recuerda que lo vimos hace 2 sermones atrás.
Sin embargo, ni siquiera esos hechos utilizó Juan el Bautista para llamar la atención o demostrar su importancia sobre sí mismo. ¿Qué hizo Juan el Bautista en ese momento? Soportó la tentación de ser alguien famoso o reconocido. Aquí quiero ser bien claro, mis hermanos. En los últimos años ha surgido dentro de la iglesia cristiana lo que podríamos llamar, y quiero que me perdonen por estos dos barbarismos que voy a decir, una apostolitis y una profetitis aguda. Muchos se autoadjudican, o en el peor de los casos lo hacen unos a otros, los títulos de apóstoles, profetas o profetisas. Y algunos han ido un poco más allá, cuando se denominan a sí mismos ungidos. Y quiero que tengan claro esto, que ungido allí es Mesías, el Cristo. Es un título que le corresponde a Jesús. Estos modernos apóstoles y profetas harían bien en leer el Evangelio de Juan y sobre todo pasajes como estos, para entender que los verdaderos siervos de Dios no somos más que una voz que anuncia el camino del arrepentimiento. Para el creyente, al igual que para Juan el Bautista, lo importante no ha de ser el título con el cual se dirijan a él, ya que lo verdaderamente importante es en nombre de quién venimos y el mensaje que anunciamos. Mucha gente anda engañada corriendo donde estos apóstoles y profetas, para que los desvíen de la sana doctrina y les quiten la lana, el dinero. Pero como decimos nosotros en Colombia, mi hermano, bobo no es el que silba, sino el que voltea a mirar. Pensemos en esto por un momento. Si alguien necesita ponerse un título de apóstol, de obispo o de profeta para que la gente vaya a oírlo, es porque no tiene nada más que ofrecerles. O mejor dicho, lo que les está ofreciendo es que vayan a verlo y lo admiren. El verdadero siervo de Dios no necesita títulos jerárquicos. Y ojo, no estoy diciendo que el siervo de Dios no necesita estudiar y obtener sus respectivos grados. Sí, los necesitamos. Lo que estoy diciendo es que al igual que Juan el Bautista, ante el interrogatorio de las autoridades religiosas acerca de quién era, él hubiera podido responder muy diferente, como sale hoy por ahí en unos videos. ¿Usted no sabe quién soy yo? Soy el hijo del sacerdote Zacarías y primo del Mesías. Recuerden que Juan y Jesús eran parientes porque María y Elizabeth eran parientes, eran primas. Pero Juan rechazó toda esta tentación. Nosotros también lo debemos hacer, porque nuestro trabajo no es sobresalir e intentar arrebatar la gloria y el honor que solo le corresponde a Cristo. Eso lo tenía bien claro Juan y lo debemos tener claro nosotros. Por eso es que nosotros debemos imitar, mi hermano, la humildad y el carácter de Juan el Bautista, que ante la pregunta, ¿tú quién eres? Y recuerda que los judíos le dieron 3 opciones. ¿El Cristo, Elías o un profeta? ¿Qué hizo Juan? Se negó absolutamente a adjudicarse título alguno que pudiera por un momento haberle servido de tropiezo para su ministerio, para la tarea que le había sido encomendada. Cuando la gente nos pregunte, ¿tú quién eres? Solo respondamos con humildad, siervos de Jesucristo. Ese en realidad, mi hermano, es el más honroso de los títulos que como creyentes podemos llevar o al que podemos aspirar. Siervos del Dios Altísimo. Nuestro trabajo no es autoexaltarnos. Nuestro trabajo es exaltar a Cristo. Por eso el ejemplo de humildad de Juan el Bautista sigue siendo la cúspide del servicio al que cada creyente debe aspirar. Y es la actitud a imitar. Por eso le repito, mi hermano, cuando nos pregunten, ¿usted quién es? Recuerde que no es el título
el que nos da una posición o jerarquía dentro del reino de los cielos. Lo que nos da posición es en nombre de quién venimos y el mensaje que traemos. Por eso veamos en los siguientes versos cómo respondió Juan el Bautista ante la pregunta, ¿tú quién eres? Verso 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Así que, ¿qué respondió Juan? Yo soy una voz, lo que somos. La manera como Juan el Bautista respondió a los interrogadores fue brillante, pero a la misma vez humilde y sencilla. Juan el Bautista utilizó las palabras del profeta Isaías que se encuentran en el capítulo 40, el verso 3, donde allí se afirma que el Señor enviaría un mensajero, una voz que anunciaría que finalmente llegaría el tiempo cuando el Mesías prometido vendría. Juan el Bautista era ese mensajero, ese heraldo, que aparecería para anunciar que el tiempo había llegado para la nación de Israel. Y era hora que, ¿qué? Que enderezaran el camino. Es decir, que corrigieran su vida y se alistaran para recibir al Mesías. Aquí Juan el Bautista establece claramente su oficio y el de todos nosotros como cristianos, ser una voz que clama en el desierto. Somos heraldos del rey, solo mensajeros, aquellos que van con la trompeta antes de que el rey llegara en aquellos tiempos. Esos somos usted y yo. Nosotros vamos tocando la trompeta, diciendo el rey viene. Nosotros no somos los importantes, es el rey. Para que cuando Cristo llegue a los corazones, estén listos para recibirlo como el gran rey y señor que Él es. Mire, mi hermano, es interesante que hoy vivimos en grandes ciudades, con grandes vías de acceso. Bueno, en algunos lugares no tan buenas debido a la corrupción, los políticos se roban el dinero de las carreteras, pero bueno. Pero el hecho de que Juan el Bautista dijera que él era una voz que clamaba en el desierto, debemos entenderla de forma figurativa. Si bien es cierto que Juan el Bautista venía literalmente del desierto, a lo que se refiere era al estado espiritual de la nación de Israel al compararlo con un gran desierto. No es muy difícil ver la analogía espiritual aquí con nuestra realidad tampoco. Vivimos en grandes ciudades, con comodidades como en ninguna otra época de la humanidad. Sin embargo, el estado espiritual en que nos encontramos actualmente como sociedad, tal vez, y no temo exagerar en lo absoluto, tal vez sea peor que el de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y por eso fácilmente se nos puede comparar con un desierto. Hoy la humanidad genera, présteme atención a esto, hoy la humanidad genera más riqueza económica que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Sin embargo, hay más pobreza y necesidad que en cualquier otra época de la humanidad. Tenemos bienes materiales que nos proporcionan todo tipo de comodidad. Y sin embargo, hoy hay más gente viviendo en depresión, en estrés, que dependen de los profesionales de la salud especializados en la salud mental, en trastornos mentales, y consumen diversos fármacos, tanto legales como ilegales, para poder llevar su día a día, incluso para poder dormir. Uno no deja de preguntarse, ¿por qué más significa menos? Más comodidad, menos satisfacción. Más ingresos, menos tranquilidad. Más ocupaciones, menos tiempo para disfrutar. Más belleza, menos contentamiento. Y así podría seguir con una lista interminable de más, pero menos. La realidad, aunque es más sencilla, no es fácil de aceptar. Aunque física y materialmente podemos estar viviendo en un oasis, espiritualmente estamos en un desierto. Todavía nosotros no hemos comprendido que no es lo material lo que produce la felicidad.
ni la satisfacción, ni tampoco los que nos concede el valor como personas. Para nosotros ha llegado a ser muy importante lo que los demás piensen y crean de nosotros. Por eso nos vestimos y hacemos una serie de cosas para aparentar. Porque hemos basado en eso nuestro valor como personas, en lo que aparentamos. Nada más alejado de la realidad. Su verdadero valor y el mío no lo determinan las cosas materiales ni económicas. Ni siquiera nuestra educación, ni en qué escala de la sociedad nos encontramos. En realidad su valor y el mío lo determina lo que Dios ha hecho por nosotros. Amarnos hasta dar su vida por nosotros. Y de la relación que tengamos con Él depende realmente lo que nosotros somos. Por eso Juan utiliza otra analogía, aparte de la del desierto, enderezar el camino del Señor. En realidad Juan el Bautista no vino con un equipo de ingenieros y constructores romanos a pavimentar los caminos de Israel. No, Juan el Bautista se refería a la manera en que el pueblo de Israel estaba caminando delante de Dios. Para nosotros es igual, tanto desierto como camino torcido. Son la representación de nuestra condición espiritual sin Cristo. Mientras no tengamos a Cristo, aunque estemos rodeados de todo bien material posible, será como vivir en un desierto. Mientras no tengamos a Cristo, podemos viajar por grandes autopistas, en lujosos automóviles a grandes velocidades, pero nuestro camino estará tan torcido como cualquier camino de herradura. En Colombia nosotros decimos camino de herradura a los caminos donde no ha pasado ni los buses ni nada de esto. Así que por si acaso hay alguien que no sabe a qué me refiero como camino de herradura. Por eso Juan dijo que él solamente era ¿qué? Una voz. Esa voz fue la que Israel oyó, pero no obedeció. Esa misma voz, la voz de Dios, todavía sigue clamando por los desiertos y los caminos torcidos de nuestras grandes y pequeñas ciudades y pequeños pueblos, con el propósito de que volvamos nuestros corazones ante su llamado y salgamos definitivamente del desierto espiritual en el que nos encontramos y empecemos a caminar por sendas derechas de justicia, de obediencia y amor. A usted, mi amigo, que me escucha en esta mañana, escuche hoy la voz que clama en el desierto. Nosotros como creyentes debemos ser esa voz. Por eso es lo que define lo que verdaderamente somos. Verso 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así que ahora miremos la expresión yo bautizo con agua. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Juan dijo, yo soy una voz, ahora dice lo que yo hago. Así que según el apóstol Juan, el interrogatorio empezó a cambiar de tono. Al principio era como bastante amable, porque no estaban seguros y no querían los sacerdotes ni levitas equivocarse. De pronto Juan el Bautista sí era el Mesías o Elías o el profeta, pero como él negó, entonces ahora le cambian el tono y ahora ya es un tono más agresivo y por eso le preguntan: ¿por qué pues tú bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Los sacerdotes y los levitas conocían bien las escrituras y sabían que de acuerdo con Ezequiel capítulo 36, el verso 25, un día Dios enviaría a alguien para bautizarlos. Preste atención, dice así el texto: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero aquí había un asunto teológico en juego. Quiero que me preste atención por un instante, mi hermano.
Los judíos creían que el bautizo en agua era para aquellos individuos que querían formar parte del pueblo de Israel, o sea, era una especie de proceso de naturalización. Personas que no eran nacidas en Israel ni descendientes de israelitas, pero querían formar parte, entonces se bautizaban y así formaban. Ellos tenían que hacer ese ritual. Y este bautizo no era necesario para ¿quiénes? Para los judíos de nacimiento. Por lo tanto, la pregunta implicaba para Juan el Bautista con qué autoridad lo estaba haciendo. Él no era la autoridad para hacer eso. Se supone que era el Sanedrín. Entonces, Juan se limita a responder que él bautiza con agua porque ha sido comisionado por uno que ellos no conocen, es decir, Jesús, pero que tiene toda la autoridad y lo ha enviado para anunciar de esta manera, con este símbolo del bautizo, lo que está por venir a ser el Mesías prometido. Juan el Bautista dice entonces que ha sido enviado para que por medio del bautizo en agua, de testimonio, que toda la nación, no solo los que no eran judíos, sino que toda la nación tenía que ser bautizada porque habían cometido pecado, necesitaban ser lavados. Eso era lo que Juan estaba tratando de enseñarle, para que creyeran que aquel que venía después de él, por eso este verso puede sonar un poquito a trabalenguas. Juan dice que el que viene después de él, pero que era antes de él, y del cual él no se siente digno ni desatar la correa de sus sandalias, es el que verdaderamente vendrá, el Mesías prometido. Así que aquí quiero mencionar algo rápidamente. Tomar la decisión de seguir un ritual sin entender exactamente lo que esto significa y representa no tiene mayor valor. En realidad nosotros como creyentes nos bautizamos en agua siendo adultos. ¿Como símbolo de qué? De nuestra obediencia, pero en realidad si solo lo hacemos como una práctica religiosa más, no tiene sentido ni valor. Necesitamos entender lo que esto significa y lo que representa. El bautismo en agua es una representación en la que por un lado aceptamos primero que somos pecadores, que necesitamos, que estamos contaminados por el pecado y que es necesario ser lavados de ese pecado. Y esa era la actitud que Israel debía tener ante el mensaje de Juan, pero ellos no lo entendieron así. Nosotros como creyentes, si realmente hemos sido bautizados, no lo hacemos solamente en agua, sino que debemos entender que es la presencia completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitando en nosotros en el momento en que lo hacemos. Así que de esta manera, lo que hacemos en nuestro diario vivir es lo que define en verdad lo que somos. El cambio que Jesús por medio del Espíritu Santo y con el poder del Padre han efectuado en nuestro corazón y vida es lo que en realidad, óigame bien, define lo que usted y yo somos y lo que debemos hacer. No los títulos, no las posiciones de liderazgo en una organización religiosa, ni el puesto que ocupemos en ella, no. Así que Juan el Bautista solo estaba representando en avance de manera visual y práctica lo que Jesús vendría a hacer de manera espiritual a toda la nación de Israel. Una vez más, entonces, la enseñanza para nosotros hoy es que el pecado nos ha contaminado y ensuciado el corazón totalmente. No es que hay una partecita que está bien en nuestro corazón, no. Estamos completa y absolutamente contaminados por el pecado. Y a menos que Jesús nos lave por completo con su sangre, no podremos ser aceptos delante del Padre. Y lo que en última instancia nos define como persona, no es tampoco lo que la sociedad piense de nosotros. No. Lo que la sociedad piense nos debe tener sin cuidado. Tampoco son los títulos que hayamos obtenido en esta vida. ¿Cuántos cartones tenemos colgados en una pared? Tampoco eso nos define. En realidad lo que nos define es algo más simple, pero más trascendental. Ya se lo voy a decir en un momento qué es.
nosotros somos lo que hacemos. Recuerda que le mencioné al principio que un día tendremos que responder a la pregunta, ¿tú quién eres? Delante de una autoridad superior. Pues bien, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, cuando usted y yo estemos cara a cara con nuestro Creador y Padre Eterno y nos pregunte, ¿tú quién eres? Y nos haga una segunda pregunta. Porque la segunda pregunta que nos harán cuando estemos cara a cara con Dios es, ¿por qué te debo dejar entrar en mi reino? En aquel día, ninguno de nosotros podrá exhibir ni títulos nobiliarios, ni tampoco diplomas, ni filiación religiosa a ninguna organización, y mucho menos los méritos propios, es que yo me hice a pulso. Nada de eso contará en aquel día. Por eso es que es imprescindible, mi hermano, que al igual que Juan el Bautista, nosotros sepamos responder en aquel día. Yo solo soy una voz que anunció con su vida al Cordero que derramó su sangre por mis pecados. Solo eso será suficiente en aquel día cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Hacedor. Ninguna religión o ritual podrán servir como sustituto para poder estar en paz con Dios. Ninguna, no importa cuánto usted la ame, cuánto atesore su religión, no le servirá para nada. Solo la sangre del Cordero, que Juan el Bautista vino anunciando, puede limpiarnos de nuestro pecado. Nosotros los pastores y los creyentes solo somos una voz que llama a los hombres y mujeres de este mundo a salir del desierto y enderezar su camino, para que puedan recibir a aquel Cordero que quita el pecado del mundo, el que vamos a hablar la semana entrante, y del que Juan el Bautista solo vino a dar testimonio. Nuestra autoridad para traer el mensaje no requiere ni necesita de títulos de profetas o apóstoles o ungidos para ser la voz de Dios. Nuestra autoridad para ser la voz de Dios proviene de las Escrituras y de la fidelidad con que anunciemos su mensaje. A nosotros no se nos puede olvidar, como pastores ni como creyentes, que lo importante no es el título del mensajero, ni siquiera quiénes somos, sino lo importante es la fidelidad del mensaje que nos ha sido encomendado. Pero sobre todo, honrar y glorificar a aquel de quien se trata el mensaje del Cordero de Dios. Debemos recordar que ninguno de nosotros somos siquiera dignos de desatar la correa de su calzado. Pero sin embargo, a Él le ha placido escogerte a ti y a mí para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. No es importante si el mundo nos reconoce o no. Nuestro trabajo es ser fieles a la comisión que nos ha sido encomendada. Cuando el mundo te pregunte, ¿tú quién eres? Y te sientas tentado a declarar quién eres en virtud de tu posición social, económica, intelectual e incluso religiosa, no se te olvide que tú y yo somos solamente una voz que clama en el desierto. Para ti, mi amigo que me escuchas esta mañana, yo soy hoy esa voz que clama en el desierto de tu vida. Endereza tu camino y recibe a Cristo como Señor y Salvador, para que finalmente puedas salir del desierto espiritual de que te encuentras. Si así lo haces, entonces no solo tendrás un nuevo destino, sino también un nuevo trabajo, ser la voz de Dios, donde quiera que te desenvuelvas diariamente. Te recuerdo una vez más que no hay título más elevado y noble que ser llamados siervos del Dios Altísimo. ¿Quién eres? Ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro y oremos. Padre amado, te damos gracias por haber enviado a un hombre como Juan el Bautista, humilde y sencillo, para que fuera tu voz anunciando un mensaje de arrepentimiento y esperanza. Jesús, a ti gracias por ser nuestro Cordero perfecto, del cual hoy todavía muchos no saben y nosotros debemos anunciar. Espíritu Santo,
Danos las fuerzas, la sabiduría y la humildad para poder llegar a ser simplemente esa voz que clama en el desierto y que pide por los caminos de este mundo que los hombres conozcan a Jesús y lo acepten como su Señor y Salvador. Solo te pedimos que nos permitas ser fieles hasta aquel día, cuando nos veamos cara a cara contigo y la vanidad de este mundo quede atrás. En tu nombre, Jesús, oramos y damos las gracias. Este pasaje termina diciendo: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén.